Bueno, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este último conversatorio del primer ciclo al que llamamos Cartografías Afectivas en Tránsito, una muestra que reúne a 10 películas peruanas disponibles para ver online en la web de la Casa del Bicentenario. Gracias a Ivonne, a Felipe y a Tomás por aceptar estar aquí en este espacio que nace un poco con la intención de encontrarnos y pensar en cine y con el cine. Los presento brevemente. Yvonne Yen es cineasta, docente. Podemos situar sus trabajos en el terreno de lo experimental, en el arte sonoro, la producción de textos también. También es creador del Taller Helios, espacio de experimentación fotográfica y sonora. Felipe, artista, cineasta peruano también, cuyos cortometrajes, videos e instalaciones han sido exhibidos en múltiples espacios y muestras en muchas partes del mundo. Algunos de sus cortometrajes son la serie Espacio Sagrado, Laguna Negra, The Old Child, entre otros. Actualmente está en La Fresnoy, en Francia. Y Tomás Iñazú es un cineasta argentino, docente, programador, gestor también, fundador de Apache Club, un espacio de talleres, charlas, conversatorios que recomendamos seguir. Ha dirigido Espías, corresponsal francés, en codirección con Miguel de Zuviria, y ahora está en pleno rodaje de Una Noche, su primera película, que esperamos ver pronto. También asistente de dirección de Mariano Llinás, entre otras cosas, seguramente. Bueno, eso, gracias y arrancamos, Tomás. Bueno, tomo la palabra. Bienvenido Felipe e Ivonne. Claro que voy a ser como el anfitrión. Les presento un poco el mapa de la conversación, que quizá les va a servir a ustedes saberlo un poco de antemano, y también a quienes estén viendo esto, decir, bueno, este tema me interesa, entonces me quedo y veo el video hasta que eso llegue. Primero me interesa hablar un poco sobre ustedes y principalmente sobre los trabajos que están exhibiendo, es decir, ustedes en relación a los trabajos que se exhiben en la muestra. A partir de estas películas, pensar algunas cuestiones relacionadas al cine con mayúsculas, un poco, y a partir de eso, es decir, bien según cómo vaya la conversación, indagar un poco en ustedes, cómo, bueno, Felipe en este momento está en Francia, Ivonne está yéndose del Perú, entonces indagar en cómo es su experiencia un poco como emigrantes, ¿no? Entonces, hay una primera parte, les paso unos títulos, ¿no? ¿Con quién dialogamos? Esa sería la primera parte. El segundo, el título. La tercera, la crisis en el cine. Son todos títulos muy que prometen. Y el cuarto, quizá mi preferido, el país de origen o el país del cine. Entonces, así ya les paso las palabras a ustedes, que es lo que la gente quiere oír. ¿Con quién dialogamos? Me interesa porque yo vi las películas de ustedes, las que están exhibidas, e incluso otras que también ustedes mismos me pudieron acercar. Y es un poco un lenguaje al que yo, como director, no estoy tan acostumbrado a practicar e incluso a ver. Entonces, lo que suele sucederme con esto es un particular interés en entender qué otras películas son las que ustedes vieron o cuáles son sus referencias, eh, por más que esté muy claro en el material que hicieron o no. Es decir, si ustedes tuvieran que decirle a alguien, bueno, mi material en cierta medida está en diálogo con tales cineastas o con tal película, o a mí me interesaba algo de esta película, y entonces empecé a trabajar de esta forma y se llegó a este resultado. Espero haber sido claro y puede empezar cualquiera de ustedes dos con esto. Decidan ustedes, bueno. Bueno, yo puedo empezar.
Bueno, me parece interesante la pregunta porque sí creo que muchas cosas han cambiado. O sea, siento que o me gusta pensar mi relación con no diría solo con el cine, sino en general con lo que hago, desde también ser profesora, mi vida en general, como en constante cambio. Y sí siento que en los últimos años, sobre todo también con la pandemia y muchas cuestiones que han pasado en el país también, en Perú, muchas ideas o muchos valores también se han ido como transformando en mí. Y bueno, yo vengo de una educación tradicional de comunicación audiovisual, pero tuve también la suerte de poder hacer algo diferente o aproximarme a lo experimental o a distintos formatos mientras estudiaba, pero fue algo que comencé como a aprovechar, ¿no? Como algunos cursos que eran un poco más libres, los aprovechaba yo me mandaba a hacer algo por ahí, que no sé, pues que lo había descubierto por otro lado, ¿no? Y aprovechaba para desarrollarlo. Y de hecho, Concierto Animal, que es el cortometraje que es parte de la muestra, fue mi proyecto, fue nuestro proyecto con mi amiga Rebeca de final de la carrera, ¿no? Y fue algo muy como de coincidencia y me gusta a veces acordarme de eso, porque cuando pienso en por qué, cómo así surgió este proyecto, fue pura intuición y fue una convicción que a veces extraño, porque en la universidad, como en muchos lugares de cine, está esta cuestión del pitching. Entonces, cuando vas a acabar la universidad, todos los proyectos que quieren acabar la universidad o para que sean los proyectos de graduación, necesitan pasar por un pitching y solo eligen 3 por cada aula, ¿no? Y el semestre anterior recuerdo que un profesor me preguntó qué era lo que yo quería hacer. Y yo le dije, quiero trabajar con material encontrado, siento que aquí en Perú hay mucho que descubrir de eso, ¿no? Porque bueno, también pensándolo así, a mí me empezó a interesar mucho el cine experimental, pero también diría como lo clásico, el cine experimental, que tiene que ver mucho con lo analógico. Y entonces ahí también yo me sentí como, no quiero como gastar mucho dinero de mandarme un rollo a Argentina o algo así. Entonces, ¿qué puedo encontrar acá en Perú, no? Y acá hay muchísimas cachinas con mucho cine o películas, ¿no? Así. Y bueno, y tuve la posibilidad de ir a un masterclass con Peter Cherkassky y él como mostró cómo hacía sus películas, así como abrió Premiere y como cada segundo avanzaba y era algo como que aquí corté esto y aquí hice esto y todo lo hacía tan manual que dije, oye, esto lo puede, no sé, siento que simplemente involucrarse con algo y dedicarse a eso, no hay tanto más artificio o algo, como lo sentí posible, ¿no? Entonces, eh, yo dije, bueno, voy a mandarme con eso. Y obviamente sabía que había muchas chances de que no nos elijan, ¿no? Pero por alguna razón mucha gente no quiso inscribirse ese semestre en el curso final y por wallcover nos tuvieron que aceptar. Entonces, pues ya existió al final el proyecto, ¿no? Y un poco que me gusta pensar que así se ha ido dando también o me gustaría que se vaya dando así también mi relación con la experimentación y el cine, ¿no? Como algo que también va encontrando su forma, los procesos se van dando, ¿no? También a partir de, no solo de cómo funcionan los materiales o cosas así, sino también cómo los procesos están cargados de cierta intuición y están influenciados de, no sé, de cuestiones cotidianas también, ¿no? Entonces, a partir de eso es que de ahí seguí como explorando la experimentación. Em, y como profesora también es algo que estoy al menos como aprendiendo ahora,
también como el ejercicio de la experimentación, pues también se presenta o puede presentarse como una herramienta pedagógica, no solo para los resultados que pueden haber, sino para el autoconocimiento, yo diría. Y como de las personas, ¿no? que quieren crear algo, como siento que los procesos experimentales son bastante son ejercicios de vulnerabilidad también, ¿no? Entonces, por ese lado me interesa mucho la relación de la experimentación con la pedagogía audiovisual. Y entonces ahí fue que desarrollé este proyecto Taller Helios con mi amiga Marisa Castañeda, y ha sido una experiencia increíble. Y luego también, ahora también trabajo en la universidad, y pues felizmente ahora se ha diversificado más las posibilidades de experimentar dentro de las escuelas. Pero bueno, sí, ahora estoy como en un camino en el que los proyectos que estoy desarrollando como ya no los quiero pensar tanto como que va a terminar solo como en un cortometraje, sino como que el proceso en sí mismo ya es algo, ¿no? Y que eso no solo me involucra a mí, tal vez, sino a las personas que van a que participan, ¿no? Y en ese sentido, me interesaría, o estoy como pensando mucho en cómo podemos experimentar el cine más allá de la película, ¿no? Sino también en los procesos, o incluso como teniendo otro tipo de maneras de experimentarlo, que puede ser como desde una performance, o puede ser una instalación, o puede ser un libro. Eh, eh, Te interrumpo levemente para hacerte dos preguntas. Porque vos dijiste, ahora vamos con vos, Felipe, pero cuando decís lo de ese grado de vulnerabilidad, ¿viste? Que es lo que se genera, obviamente, cuando uno está trabajando solo, o me imagino, digo, que en este tipo de materiales, digo, hay mucho trabajo de uno con el material, y viendo, y montando, y probando, digo, vos mencionás una novedad tecnológica que no es nada nueva, pero en otros tiempos no existía. Digo, cuando decís Premiere, digo, es clave, digo, es vos sola con una computadora, Premiere, digo, e ir montando. En ese sentido, ¿en qué instancia empezás a mostrar este trabajo? Digo, porque sea concierto o sea los otros, digo, son materiales que son difíciles, como decir, che, bueno, te voy a mostrar esto, y esa devolución, digo, cuando uno muestra este tipo de materiales, tiene que ser muy precisa muchas veces. Eso por un lado, y por el otro, cuando decís lo de los libros, o de las performances, o este tipo que puede incluirse dentro de las referencias, digo, dentro de decir, bueno, ¿qué cosas ves por fuera del cine o por dentro que te ayudan y que te permiten volver a pensar estos materiales? Creo que lo que principalmente me interesa es sentir que no, o sea, sí hay como una noción técnica, conocimientos técnicos básicos que se pueden tener, pero no como hay algo que tal vez el ser experto en eso te puede dar ciertas posibilidades de explotarlas más. Pero también siento que hay otro tipo de sensaciones o de intuiciones que también, al no tener tanto control o nociones de estas tecnologías en un sentido experto, ¿no? Creo que también me interesa esa posibilidad de la no, del no ser experto en algo, y cómo más bien hay otros materiales que son más invisibles, que finalmente son los que, no sé, son los que siento que le dan el alma o la vida a las cosas, ¿no? Em, y sobre los otros formatos y todo eso, sí, es que a veces siento que, o no sé, siento que hay
como esta idea también, como, o desde mi relación con el cine, siento que es muy vital de alguna forma. O sea, siento que es una experiencia muy vital porque es como soñar, no sé, ¿no? Entonces es como de este rato a este rato entras y a experimentar algo, ¿no? En un espacio y un tiempo subjetivo al final, ¿no? Entonces, eh, pues siento que hay muchas cosas en nuestro entorno que se pueden asemejar o que podemos relacionarlas, ¿no? De hecho, me interesa mucho cómo hay fenómenos de la naturaleza que son bastante cinematográficos. Y creo que me interesa eso también, cómo podemos, y cómo eso está luego en lo que he hecho o lo que estoy haciendo. Creo que yo hasta ahora tal vez lo podría pensar que me interesa como apelar mucho al inconsciente y a veces hay como experiencias sonoras o visuales, no sé, como cuando hay un relámpago y de pronto como, no sé, como que todos nos movemos o hay algo que nos mueve, pero no podemos verbalizarlo necesariamente. Eh, Ese tipo de sensaciones o de, no sé, incones son los que creo que, no sé, me interesan como explorar, ¿no? Investigar por ahí. Excelente, excelente, perfecto. Se entendió perfecto. Felipe, tu turno. ¿Te perdiste en medio de la charla? ¿Te refresco la pregunta inicial o la tenés? Estás muteado, ¿eh? Estás muteado. Sí, no, me quedé atento a lo que decía Ivonne. A ver, ¿me puedes refrescar la pregunta para ver si activa? También, digo, puede ir fluyendo y si vos decís coincido en algo de lo de Ivonne y a partir de ahí seguir pensando, por mí perfecto. Pero no, acá hay una pensadora argentina pues, que se llama Sarlo, que una vez en un programa de televisión, que es como medio de farandulero, Fantino, le dijo, usted, señor Fantino, leyó Saer, Saer, un escritor argentino, leyó Glosa de Saer. Sí, bueno, entonces hablamos el mismo idioma. Como que en esa lectura ellos podían hablar de determinadas cosas. Entonces, en este sentido, como introducción, lo que me parecía interesante es que, digo, yo creo que tu material y el de Ivonne tienen un diálogo ya establecido, ¿sí? Hay algo, hay algún idioma, un lenguaje que comparten, yo lo siento más lejano al mío, entonces lo que quería era que nos acercáramos. Como yo no conozco tanto ese lenguaje, es que ustedes me puedan decir, bueno, yo cuando tengo esto, digo, Ivonne, ahora ya veo, claro, en el registro de estos sonidos, en esa importancia del sonido que más adelante vamos a hablar, o por lo menos es uno de los temas que yo tengo, digo, voy entendiendo esa relación con la naturaleza, como que hay algo de una referencia mucho más terrenal y más en cierta medida como más primitiva que decir, bueno, no, mi referencia es tal cineasta o tales obras. No, bueno, hay algo acá. Me interesaba también de tu parte. Sí, quizás sería bueno comenzar por cómo empecé a trabajar el audiovisual. Quizás ahí hay alguna conexión con Ivonne. Y creo que, o sea, no comencé como profesional tampoco porque, digamos, como yo me dedicaba al diseño gráfico y también hacía audiovisual un poco en paralelo. Y en realidad no sé si el audiovisual fue lo primero, o sea, el cine como tal fue lo primero que dije, bueno, voy a estudiar el cine para luego saber qué hacer con el cine. Creo que lo primero fue, me interesan estos temas que era alrededor del misterio y de un poco la magia y un poco la tradición religiosa y las mezclas de religiones y expresiones, digamos, humanas en ese sentido, ¿no? Más espirituales. Después de eso, no sabía muy bien qué hacer, entonces este trabajo que están presentando ahora, digamos que fui a grabar a diferentes partes de Perú, donde ya había estado, porque cuando era niño me mudé por varios sitios del Perú también por el trabajo de mi padre.
Y un poco todo ese imaginario yo lo tenía y había algo que quería mostrar, que es esto que hablas de un consenso del lenguaje, que es algo que uno crea para abrir ciertas puertas, ¿no? Para mostrar algo y un mundo que no lo hice conscientemente, solo, digamos, todo este material lo grabé durante 2 años en el medio que trabajaba, digamos, para vivir, y dejé el material por 1 año, sin saber qué quería hacer. En un comienzo tenía una especie de más responsabilidad documental, de mostrar, mira, esto es así, ¿no? La celebración es así, pasa esto, las personas van para acá, y, y un poco en esa crisis de como cómo representarlo por cierto tipo de responsabilidad documental, digamos que fue esto lo empecé a editar, dije, voy a editarlo como se me dé la gana, y después me di cuenta que podía ser un lenguaje válido. O sea, no estaba ni siquiera pensando en que, bueno, voy a calcular que este festival hay ciertas personas que le interesan, y creo que no funcionó así, y eso de alguna manera me sirvió, y agradezco que lo haya hecho. Es como un salto, ¿no? Es como un salto al vacío. Y luego ya encuentras que hay personas, como cineastas, no sé, como este armenio Pelechian, que me gusta mucho, y que conecta las imágenes de una manera que digamos que mi ejercicio pasó por esa misma línea, ¿no? Él lo hace increíble, pero lo descubrí después. Entonces después un poco le vas dando como forma, y dices, mira, hay ciertos límites en el audiovisual que se pueden expresar sin necesidad, digamos, del sistema narrativo tradicional, ¿no? Y que sentía culpa, o sea, porque al no haber estudiado cine pensé que había algo que me faltaba. Y siempre, hasta ahora pienso que hay algo que me falta. Pero entonces después encuentras que puede ser, y que puede estar más relacionado al arte, puede estar más relacionado a procesos inconscientes, como dice Ivonne, y que son más bellos de explorar porque guardan un misterio también que, 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 que parte de mi ficción y parte de la ficción colectiva del grupo que lo ve, ¿no? En este caso, digamos, de las celebraciones o los rituales en Perú, y que es algo que diferentes personas pueden compartir, y que pueden compartirlos en cualquier otra parte del mundo también. No creo que se ciña solamente a lo contextual y a cierta peregrinación, ¿no? Entonces, en ese impulso por expresar algo que no podía expresarlo ni con un sistema narrativo, porque me sentía que me faltaba, me salió eso. Y luego ya fui dirigiéndolo, y digamos fui mutándolo a otros trabajos que por ahí que tienen una estructura un poco más narrativa, ¿no? Pero sin perder quizás esas conexiones entre imágenes que me parece eh, que las atmósferas en las atmósferas puedes encontrar algo bien potente, ¿no? Que es casi como lo que decía Ivonne también, en otras palabras, pero sí, creo que coincidimos en el uso de la naturaleza y en materiales muy rupestres también, ¿no? Y hay una cierta libertad porque no dependes de un presupuesto, no hay nadie que te diga cómo, por qué, o cuándo, o el pitch, o lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo de estar conversando con un amigo que me decía que Pedro Costa, por ejemplo, utiliza, que tiene una decisión política al grabar solamente con equipo muy, o sea, con muy poco equipo, o lo que sea, ¿no? Como sus medios de producción son muy baratos. Pero yo no sé si sea una decisión política de adelante, creo que es una lectura que le puedes dar después. Creo que es una decisión, creo que es simplemente no quiero que nadie me joda. O sea, acá voy a hacerlo como yo quiera, y esto, o sea, ahí hay cierta como personalidad, ¿no? Que creo que es lo que se valora en personas que encuentran un camino, ¿no? Sí, bueno, eso. No, increíble, y sobre todo despertás también otros temas para después. Vamos al segundo bloque, que digo, hay algo que a mí en general digo, que es el título, pero porque me llamó mucho la atención en el corto de Ivonne, que yo creo que en la página no está puesto de esa manera, pero después cuando uno ingresa en el Vimeo, sí que aparece el concierto animal, digo, pero el con aparece con un guión en el medio y con el cierto,
que eso da, evidentemente, digo, una unión y un significado doble, que con guión o sin guión, cuando uno lo está leyendo, esas palabras suenan, entonces es o concierto animal o concierto, la idea de un concierto, y que luego veía en otro material que se le da hay un apartado aclarando que el sonido que se oye fue registrado en tal lugar, en tal momento. Entonces ahí empecé a pensar y digo, bueno, ok, con estas personas puedo hablar del sonido, ¿no? O veo, porque aparte en tu trabajo, Felipe, también veo un diseño sonoro, que al mismo tiempo este tipo de materiales suponen un riesgo y una decisión muy fuerte de, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer del sonido? ¿De qué forma el sonido puede entrar en diálogo con este material que va, viene de un lado, que cambia de registro, que cambia de movimientos, donde uno podría decir en términos más clásicos, cinematográficamente más clásicos, donde la diégesis está tan enrarecida, ¿no? Entonces, ¿de qué lugar tiene lo sonoro en sus trabajos? Que creo que eso más o menos va a estar respondido, que es un lugar muy importante. ¿Y cómo lo empiezan a trabajar? ¿Desde qué lugar lo empiezan a trabajar? Si querés, acá podés ir vos, Felipe, así invertimos el orden. Vas vos, Felipe, primero y después Ivonne. Sí, no lo sé. Creo que ese es un riesgo cuando al menos hice Espacio Sagrado, que había como una especie de vinculación con el videoclip a la que no quería relacionarme para no banalizarlo. Porque, sin hablar mal del videoclip, ¿no? Puede ser muy bueno, pero no es de donde parte, ¿no? Como parte de situaciones distintas, pero Sí, son em, dos sistemas audiovisuales diferentes. Digo, no sí, era lo que querías hacer. claro, claro. Yo creo que a mí en ese espacio sagrado, creo que en otros lo utilizo un poco más directo, pero en este espacio sagrado quería que el sonido, también que el contraste entre sonido y lo que ves te abra otras puertas, ¿no? Como herramienta casi como que te guía y casi como flota, hace que la película de alguna manera flote y sientas en la parte de la selva que hay algo pasando que está más allá de lo que estás viendo y que es una cosa muy grande que está atrás, o en el caso de la peregrinación, que es algo que tenía que ser muy doliente, casi como un constante, como cuando haces un ritual y solamente repites, ¿no? Eh, para mí sí el sonido es importantísimo en el sentido de que a mí me gusta hacerlo, lo hacía en muy mala calidad técnica, eso sí, en un principio, pero la idea del diseño sonoro me gusta porque le da otras líneas, otras maneras de interpretación, ¿no? Es como te ayuda a divagar dentro de la imagen que estás viendo y te invita más a interpretar también, ¿no? Más que acompañar. Eh, creo que desde ahí es de donde parto. Perfecto. Ivonne. Sí, bueno, para mí el sonido en mis proyectos es fundamental, no sé cómo decirlo, como a veces parto de ahí antes que de la imagen, o es como algo que está ahí. Me gusta, no sé, que haya como esta sensación que esas imágenes no pueden, son lo que son con el sonido, ¿no? Y el sonido, o sea, como que independientes y al mismo tiempo, ¿no? Como esos contrastes que también mencionaba Felipe. Y bueno, hablando brevemente del título, es una referencia a un poemario de Blanca Varela, que se llama Concierto Animal. Y no, el cortometraje no está exactamente basado, ¿no? Pero está inspirado, ¿no? Y nos gustó la idea de separar, jugar un poco con el lenguaje ahí, ¿no? Como de cómo suenas, cómo puede sonar cuando lo dices, pero cuando lo lees tiene otro sentido, ¿no?
En inglés ya no pasa eso, ¿no? Pero en inglés sí está un poco más directo el mensaje ahí. Pero sí, el sonido en general creo que es algo que me mueve mucho y también porque por lo que mencionaba al inicio del inconsciente, ¿no? Creo que el sonido, a diferencia de la imagen, es mucho más corporal, hasta en su propia naturaleza. Bueno, la imagen también, porque es luz y entra por nuestros ojos, en fin, pero el sonido es vibración, ¿no? Y creo que desde, no sé, alguna vez en algún curso me enseñaron pues que no solo escuchamos por los oídos, ¿no? Escuchamos también por otras partes del cuerpo. O sea, en todo el cuerpo entra el sonido. Mm, me movió mucho y es algo que me interesa, ¿no? Porque siento que hay, como me interesa cómo la percepción nos afecta, eh, no, y que hay cosas que tal vez no pasan tanto por el intelecto, por el lenguaje descriptivo, que está ahí y que es finalmente también lo que somos. Y ahí el sonido, no sé, es como algo que me gusta sentirlo como que nos abre de alguna manera, ¿no? Emocionalmente e incluso en el cine más narrativo diría que sí le presto mucha atención al sonido también. De hecho, cuando estudiaba me interesaba, yo como que hacía más la parte del sonido. Y he tenido una breve experiencia en esa área, pero que tengo que mencionar que es difícil vivir de rodajes, entonces también por eso es que me salí de ese rubro, pero que ahora felizmente los sindicatos están mejorando eso, pero sí, es como un área que me gustó, me gusta en general, ¿no? Como es, creo que es una experiencia, ¿no? Que me interesa como resaltarla en el cine. En ese sentido, por ejemplo, cuando vos decís, bueno, a veces viene primero el sonido y eso genera imágenes. Digo, ¿cómo es esa? En este momento nos estamos poniendo muy técnicos, pero prometo que para el televidente, que dentro de poco vamos a hablar de otras cosas, pero porque me interesa, es lindo pensar esto, digo, pero en esa mesa de montaje, vos estás editando el material y al mismo tiempo haciendo el sonido, es decir, o construís una especie de partitura base en relación a sonidos que te interesan y después vas viendo cómo se acomodan algunas imágenes. ¿Hay un orden? ¿Es más frío ese armado? Intuyo que no, por todo lo que estás diciendo, pero ¿cómo es eso? Esto va para los dos también. Em, no, no es tan, es bien como, no sé, es como una retroalimentación que se da. De hecho, Concierto Animal lo hicimos con Carlos Andrés Ortega, que es un músico, artista sonoro, y él estuvo, o sea, trabajamos juntos, juntas, desde el inicio prácticamente, cuando estaba todavía en proceso todo, y nos reuníamos con él también para que él vea los avances y siempre estábamos juntos, juntas, trabajando de manera paralela el sonido, ¿no? Después ya hay cuestiones más técnicas hacia el final, como que ya, como que afinar tal cosa, pero fue en paralelo y de ahí sí, siento que los demás también han tenido, me ha pasado que he hecho más como independientemente las cosas, como de, por acá me salió la imagen, por acá agarré estos sonidos y de ahí como que, los he juntado. Y así, pero no tanto como que, y a veces ha sido que primero he pensado o he empezado a desarrollar la idea sonora y eso ha hecho que la imagen también se transforme un poco. Entonces, y eso más lo he sentido en un cortometraje más reciente, en el que
sí, ahí el sonido tiene todo un proceso muy personal, más performático. Yo estoy como generando esos sonidos de alguna forma como un ritual y la imagen es como que ahí sí siento que más se llegó a formar a partir del sonido, ¿no? Pero tampoco es que quiera como que generar, o sea, más me interesa que cada proceso en sí mismo tenga su propia manera, ¿no? Y en ese sentido, retomando lo de Felipe, pues hasta ahora también me voy sintiendo y pensando un poco más en solitario o de a dos, ¿no? Algunos trabajos que estoy como desarrollando ahorita es con una persona más, pero como por sobre todo que esa persona sea mi amiga o mi amigo, como tener confianza. Sí, 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 el trabajo así profesional no, tengo, o sea, casi todo lo he trabajado solo, pero cuando encuentro a alguien con el que sé que no hay mucho que discutir y como lo tácito ya está, eso es increíble. Pero en ese sentido, por ejemplo, cuando edito, a la misma pregunta que le hiciste a Ivonne, como privilegio un poco la discontinuidad, quizás, como el- como los vacíos, mis cortes son bastante duros, o sea, como son de, mira, vamos a pasar de esta atmósfera a esta atmósfera, eh, y creo, y creo que eso te permite saltar de una atmósfera a otra, la cual conecta emociones de alguna manera que están en un paraguas que es esta cosa de lo místico, ¿no? De lo, de lo mágico. Y sí tienen que ser vacíos, tienen que haber una especie de baches, y es casi como jugar, es bien infantil, ¿no? Es como hacer bricolaje, es como pegar cosas al azar, es como una especie de delirio, ¿no? De delirio intuitivo que a veces sí, que a veces conecta y puedes hacer que dé forma que otra persona quizás encuentre algo ahí o que de repente pueda hacer que nadie encuentre nada, ¿no? Pero ese proceso es el enriquecedor, porque si ya tuviese desde el inicio, como desde el inicio seteado cómo va a ser, creo que se pierde el proceso, ¿no? Es igual que por eso el documental, ¿no? Ir a grabar te abre posibilidades y te abre el momento en el que empiezas a pensar sobre cómo estás frente a eso y eso es que lo que estás, con lo que estás viendo al frente, eso es lo que quieres transfigurar, ¿no? Entonces, ese es el proceso que es enriquecedor, creo. Bueno, es muy interesante, pero al mismo tiempo se nota en los materiales, digo, esta idea en solitario, este trabajo que hacen casi artesanalmente y se nota ese tiempo, digo, hay algo donde evidentemente cuando vos decís, bueno, yo registré esto durante 2 años y después lo dejé reposar y entonces después como que te volviste a encontrar, digo, uno siente que, más allá de que vos decís que registraste, y tengo entendido, por lo que dijo Ivonne, que en realidad ella no registró, sino que es como que consiguió ese material, eh, que hay algo de trabajar solo y del tiempo que lleva esto, es decir, que es un trabajo que se realiza durante varios meses, quizá, que eso, si uno lo piensa, como decía justo Ivonne, no se puede vivir, o es muy difícil vivir registrando sonido en rodajes, digo, si uno piensa eh, casi industrialmente, o no industrialmente, pero sí, si uno dice, bueno, quiero que me paguen por hacer esta película, o cómo consigo que esto pueda ser subsidiado, es difícil, es decir, estamos en general, el cine, por lo menos, no quiero hablar, digo, por todos, pero me parece que en Latinoamérica, bueno, nosotros antes en la previa estuvimos hablando un poco de cómo era en Francia y cómo era, pero digo, es muy difícil conseguir dinero para proyectos más independientes y filmarlos de la manera en que uno quiere, ¿sí? Por más que uno diga, mirá, te va a salir bien, digo, no sé, hice tantas películas, trabajo así hace tanto tiempo,
está esto, digo, esta es mi carpeta, en todo, uno puede hacer todo ese tipo de juegos, y sin embargo conseguir dinero para una nueva película, o para un nuevo corto, para lo que sea, es cada vez más difícil. Es decir, uno está, y sobre todo con pandemia mediante, y el cierre de muchos concursos, bueno, o de cosas, que es una crisis que, digo, pasó tanto en Brasil, hace poco cuando asumió ese nuevo gobierno, o pasó acá también, o sigue, digo, con las devaluaciones de las monedas. Bueno, es todo un sistema que hace, que invita a una nueva crisis del cine, dentro de tantas crisis que tuvo, por lo tanto no es un tema tan novedoso, pero me permite a mí pensar y preguntarles, digo, bajo estas nuevas situaciones, entiendo que en este momento estamos como en una instancia de stand-by que está durando demasiado, pero que uno tiende a pensar de que, bueno, hay que ver cómo se sale de esto, pero hacerles dos preguntas muy claves. ¿De dónde vienen las imágenes? Que ustedes ya un poco lo contestaron, entonces la voy a reformular. ¿Y hacia dónde van? Es decir, el de dónde vienen, vos, Felipe, dijiste, bueno, por ejemplo, con el corto que se está exhibiendo, registré durante 2 años, y esto. Vos, Ivonne, dijiste que habías conseguido el material. Entonces, lo que quiero preguntarles ahí, en ese de dónde vienen, dado que eso ya un poco lo contestaron, es qué criterio tuvieron de selección de ese material. Digo, yo intuyo que cuando vos decís firmé durante 2 años, es que tenés un disco de 2 teras ocupado con material y que después tuviste que ponerte a ver. Entonces, ¿cómo fue esa selección de material? Digo, vos recién decías algo de las atmósferas, digo, no. Entonces, en ese sentido, ¿qué camino fuiste haciendo? ¿Hay algo del orden de lo argumental, aunque sea muy mínimo, que vos digas, bueno, en tal momento tiene que pasar tal cosa, y entonces fuiste seleccionando en base a eso? Misma pregunta para Ivonne. Esa es la primera parte, de dónde vienen. Y el hacia dónde van, me interesa saber qué es lo que piensan ustedes cuando piensan sus materiales proyectados. ¿Piensan en una sala de cine en medio de un complejo de shoppings o de 200 personas? ¿O piensan en algo más parecido a un museo? O no piensan, ¿eh? Tal vez dicen, no, bueno, yo hago este material y que se vea donde se vea. O piensan más en como decir, bueno, museo en el sentido de no dentro de una muestra donde alguien pasa, mira 2 segundos y se va, sino me refiero a algo donde la gente que va sabe a lo que está yendo a ver. Esa es mi pregunta. Ivonne, creo que es tu turno ahora. Bueno, para Concierto Animal el proceso fue, de hecho no lo mencioné, pero de ahí lo mencionó Felipe Pelletian. De hecho fue como un cineasta que veía mucho y leía en ese momento que se desarrolló el montaje. Porque, bueno, pero en verdad fue más, de hecho, inició con las ganas de encontrar imágenes del mundo animal, y nos encontramos también fortuitamente con muchos documentales sobre el mundo animal, y también documentales cristianos sobre las etapas de la vida, la niñez, la infancia y todo eso. Entonces, comenzamos a trabajar con eso, ¿no? Con todos estos documentales educacionales que te explican un poco pues, la naturaleza, al ser humano, pero como quitarles ese sentido, ¿no? Y fue más primero como empezar a mirar mucho y empezar a encontrar nuestro propio mundo interior, o nuestras, no sé, deseos, qué sé yo, en esas imágenes. Y luego en el montaje, que yo estuve a cargo de eso,
simplemente era como estar constantemente todos los días con esas imágenes, ¿no? Estuve muy como en una relación con esas imágenes, ¿no? Y así las fui conociendo y, y creando relaciones en el montaje, o sea, como creándose en los cortes, hay una estructura, ¿no? Hay una estructura del agua, la tierra, el aire, hay una estructura en el montaje, pero que igual al final la selección de las imágenes y la hilación eh, fue simplemente como el resultado de una relación constante, de mirarlas, remirarlas, remirarlas, hasta que de pronto, no sé, ya se volvía algo más que yo le otorgaba a esas imágenes que las imágenes en sí mismas tenían. Y, y luego, la verdad es que todo ese proceso fue muy intuitivo y estábamos muy metidas en el proyecto para pues, hacerlo simplemente. Y nunca pensamos que iba a poder ser exhibido o algo así. O sea, nunca estuvo como que en el plan realmente. Y pero lo mostramos a algunos amigos y ahí como que dijeron, oye, deberías mostrarlo, ¿no? Y ya, pues, y ahí salió la posibilidad. Y de hecho es emocionante que después de un tiempo igual, pues lo sigan tomando en consideración, ¿no? Por eso estoy agradecida, ¿no? Y, y bueno, de ahí, en general, creo que prefiero a veces como que el proceso sea simplemente como el proceso y ya esta otra parte que es un poco más funcional del dónde va a mostrarse y qué sé yo, pues simplemente también se vaya dando de alguna manera. Y no sé, y últimamente creo que me interesa más eh, mostrarlo como en espacios como este, como en muestras específicas en las que hay como un diálogo al respecto. No me atrae ya, antes sí, tal vez, me atraía más la idea de ir a festivales grandes. Ahora y la verdad es que ya no, me da igual. Me interesa más la posibilidad de conversar con las personas sobre lo que he hecho, ¿no? Y a veces en estos espacios muy grandes como que, no sé, todo está más rápido y más masivo, no sé. Bueno. Sí, se pierde el diálogo posible. Está bien, perfecto. Se entendió. Felipe. Creo que cuando te hablaba de que quizás desde dónde parten, creo que lo conecto con esto de tratar de mostrar algo que está dentro de la cultura, que como, o dentro de nuestra sociedad, que es, no quería mostrarlo literalmente, digamos, ¿no? Y quería buscar como una especie de concentración casi como intuitiva de eso, ¿no? O sea, como, primero, claro, para encontrar una como intuición o como una aproximación, digamos, simple, hay que entenderla de alguna manera, ¿no? Y creo que para la edición, los materiales que usé, yo lo que a veces hago es imprimir todos los fotogramas, digamos, creo que es algo que se hace comúnmente, pero lo relaciono con la edición de fotolibros, ¿no? Entonces, en la línea de tiempo, a veces es muy confuso ver la figura completa. Entonces, tú ya sabes qué pasa del segundo 1 al segundo 20 de esa toma. Entonces, tienes la idea, ¿no? Tienes la atmósfera y con lo que lo quieres conectar. Entonces, se imprimo y va jugando en un tablero a ver qué puertas se abren entre esas conexiones, ¿no? Que es lo que creo que también Ivonne hace de alguna manera, pero lo, 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 digamos, parto de esta idea del fotolibro, que es como una especie de edición en donde vas mezclando y se van encontrando más puertas. Y quizás la historia, sí hay una estructura, la estructura me la da también las imágenes en un momento, la estructura la fuerzo con cierta lógica de espacio, ¿no? De que este personaje va de tal acá, de tal lugar a tal lugar.
Creo que es una mezcla de todo eso, ¿no? Porque la historia no sé si sea el fin último dentro de lo que he venido haciendo, y, y sí, no, hay como un enigma ahí que no sé, yo tampoco no sé de dónde vienen, y en ese proceso ahí aparecen, ¿no? No sé si haya una, porque como es un salto, hay casi como un riesgo, no hay una, no sé si hay una certeza, y en todo caso las certezas o la narración o el discurso, digamos, claro, te fuerza a ponerte en una situación casi como de poder, ¿no? Como de, yo te quiero decir esto, y esta es mi posición clara de esto. Que sirve para algunas cosas, no estoy invalidando, pero para este juego intuitivo, para este juego casi como de niños, eh, creo que es mucho más rico el hecho de usar casi como el inconsciente o aproximarse a otras maneras de percibir el audiovisual. Esta de Espacio Sagrado se divide en tres, entonces para mí ha sido bien confuso todo ese proceso de distribución, porque yo tampoco no tenía ni idea de cómo, de festivales ni de nada en ese momento, y o sea, a veces se partió, fue seleccionada para alguno, como, no sé, para Video Brasil, entonces se utilizaron quizás en separado, otra vez solo utilizaban uno, y las junté porque fue todo un momento, y fue como respiran el mismo lenguaje, más o menos hablan de lo mismo, y, y no sé, por ejemplo, en temas de distribución, Laguna Negra, es una de las películas que hice ahora, tiene 34 minutos, y me decían como, bueno, pero vas a estar fuera de todos los festivales. Y yo no tenía ni idea, o sea, me la dijeron cuando ya había terminado el DCP. Y fue como, bueno, ya pues a lo que venga, ¿no? Y una amiga me dijo, bueno, eso significa que tienes una filosofía. Y fue una especie de consuelo. Pero no sé si, no sé, puede partir de los dos, ¿no? O sea, hay ejemplos de cineastas que un poco juegan entre los dos, y entre instalación y salas de cine, y no creo que sea tan rígido. Ok, es decir que en cierto punto ustedes, me parece bueno, digo, esto, se ven dentro de sí, del cine, de la sala de cine, como también afuera. Digo, ustedes ven sus materiales pudiendo eh, ingresar en otros sistemas que no sea una sala de cine. Sí, y tiene otras lecturas también, ¿eh? O sea, cuando lo ves en instalación, incluso hasta te fuerza a entenderlo de otra manera. Eh, incluso puede caer en ciertos códigos, ciertas costumbres de arte contemporáneo, cuando ya se enfrasca en arte contemporáneo, que hay que desencriptar cierta lógica o como información, ¿no? Ah, ya, esto es, ¿no? Pero en realidad esas imágenes son muy fáciles de ver, o sea, incluso es mucho más básico, es como, no, o sea, ábrete a la imagen y no, claro, no fuerces esa máquina de tratar de todo el tiempo concientizar o encontrarle alguna lógica. Claro, claro, de un Mm. significado. Sí, pero que está muy bien, pero creo que al menos me siento más cómodo ahí, porque yo escribiendo un guión, o sea, sé mis limitaciones, o sea, porque para esto de los pitchings o para esto de buscar financiamiento, es un ejercicio de escritura, o sea, porque al final te puede salir otra cosa, ¿no? Justo con Irbona ahora tuvimos como nos ganamos el concurso experimental, que es la primera vez que abren ese concurso en DAFO, en Perú, que es como el Inca en Argentina, y, y claro, te fuerzas a escribir un tratamiento, pero al final le estás vendiendo la idea a alguien que quizás termine siendo diferente porque como que apuestas, pero es raro, más en experimental, no sé cómo, pero entiendo que tiene que haber, o sea, hay por Engaño, ejemplo, digo, hay casos, las sí, hay presentaciones casos, son un engaño, son un engaño. Es como le estás diciendo, te estoy diciendo que voy a hacer esto, pero en realidad después dame todo y hago, y te lo presento, pero quiero realmente hacer lo que quiero. ¿O no? sí, sí, es un poco, y pasa, no sé,
este director, que es artista también, Ben Rivers, me contaba que él en realidad le manda el tratamiento a una persona para que escriba todo lo del proyecto, incluso que lea su proyecto de una manera que ella lo transforme en algo que pueda ser vendido y que al final consiga los fondos y ya. Claro. O sea, hay también esa posibilidad, pero claro, Ben Rivers puede pagarle a alguien. Yo no sé si todavía puede pagarle a alguien. Es una leve diferencia. Bueno, está en relación a lo que hablábamos del dinero también. Pero hay otra cosa que vos decías que es como de esta cultura que vos representás y que lo hiciste de manera casi involuntaria, ¿no? Y que acá me interesa, que es como ese cuarto apartado del mapa que yo les había dicho, les había comentado al principio, que es esta cosa del país de origen o del país del cine. Digo, como ustedes sienten, es más, voy a hacer la pregunta y la respondo yo primero, así se sienten más libres. ¿Ustedes sienten algún tipo de responsabilidad con el país de origen? Es decir, con representar cierta tradición, cierto imaginario, ciertos motivos o ciertos lugares. Yo no, por ejemplo. Yo no tengo esa responsabilidad. Yo digo, bueno, no. Digo, pertenezco al país del cine, que es más amplio que el origen. Entonces, en ese sentido, y sobre todo, digo, vos que ahora estás fuera de Perú, Ivonne, que casi tiene como un pie afuera también, está ya subiéndose al avión. Eh, ¿Cómo piensan esta pertenencia, digo, al país y en sus materiales, no solo lo que ya hicieron y lo que se está exhibiendo, sino también a futuro? Digo, vos ahora, Ivonne, te vas y digo, y la naturaleza propia tuya va a hacer que sigas filmando, que sigas trabajando y vas a estar trabajando desde otro lugar. Entonces, ¿cómo trabajan esa relación con el país de origen y en ese sentido, cómo la hacen dialogar con lo que están haciendo, con lo que quieren hacer? Digo, ¿qué lugar tiene eso? Bueno. Ah, ¿O yo? ¿quién? ¿O quién? Bueno, justo una de las cosas que pensaba era que no sé bien qué seguiré haciendo, como en general, pero sí estoy como teniendo un poco también desde entre como una aproximación un poco más hacia lo personal. Y al menos, tal vez, si pienso como en proyectos próximos, me interesa mucho el trabajo con la experiencia de migración, pero porque mi familia, yo tengo experiencias de migración, pero recién ahora yo voy a empezar a experimentar una. Entonces, creo que ahora eso me está llevando a acercarme a eso. Y, y creo que ahí tal vez hay algo de que yo tal vez, no sé, me pregunto cómo me sentiré, porque nunca he ido, me voy a ir hacia Europa y nunca he ido a Europa antes. Y me pregunto cómo me sentiré, cómo se sentirá ser de Latinoamérica, ya, ¿qué es eso, no? O sea, como que son preguntas que surgen. Y en ese sentido, pues creo que ahí hay un eco hacia el Perú, ¿no? Inevitablemente, porque bueno, yo he crecido aquí. Y también sí hay como algún proyecto que tenía en mente, también un poco más trunco ya por la pandemia, y que lo he dejado como que lo he pospuesto para el futuro. Si al final sucede, ¿no? Que tiene que ver sí, con el paisaje acá en Perú, sobre todo en el altiplano, en Puno, pero que tiene que ver más también, una vez más, estoy volcando un poco más hacia lo personal, es decir, pero sin que sea autobiográfico necesariamente, sino en ese caso, por ejemplo, mm,
es algo que está pospuesto, ¿no? Pero lo que he pensado, si es que al final se da ese proyecto, es pensar en cómo yo llegué ahí, de alguna manera, y con qué es lo que me encontré, ¿no? Y un poco que también ahí hice registros, tengo registros también de esos viajes que hice sola y que fueron como, que tengo diarios, tengo Hay, por ejemplo, un referente que podría mencionar, ¿no? Que siento que estaba como sintiendo estas cosas y que vi y fue como, algo así, no sé, como que sentí así como una conexión. Es esta película Beber, bueno, las dos últimas películas, entre comillas, póstumas de Barbara Hammer, Beber y A Month of Single Frames, que es un poco como ella tuvo estas experiencias y que luego las dejó y se las dio a otras personas para que las terminen de editar. Entonces, un poco que eso en Beber, me gusta mucho cómo ella reflexiona sobre qué era lo que ella estaba viviendo en ese momento y que la llevó a hacer ese viaje a Guatemala, me parece. Pero al mismo tiempo cuestiona su posición como alguien con una cámara registrando a indígenas, ¿no? Entonces, hay como varias capas que convergen ahí. Y es como un collage, ¿no? Al final, como un collage desde lo personal hacia preguntas más etnográficas, ¿no? Entonces me interesa un poco explorar eso, ¿no? Y no sabría bien, o sea, de manera muy consciente no sabría bien cómo ahí el Perú estaría presente, pero yo sí creo que va a estar muy presente en mí y en mis proyectos. No sé, tal vez ahorita pienso en esto de la migración y estos viajes que hice por allá, por Puno, pero luego yo creo que es algo que voy a ir descubriendo también al estar lejos. Felipe. Ahí está conectado. Sí, bueno, yo ya tengo más como, porque yo ya he trabajado, por ejemplo, en Beijing, eh, un cortometraje y algunas cosas, y sí me sentía como muy limitado o había menos nervio que se podía transmitir dentro de lo que estaba trabajando, ¿no? Eh, porque al final no es como una especie de regionalismo. O sea, utilizo los lugares y las ideas con las que crecí, con las que nací, y eso se transforma en algo más universal. No sé si en eso del país del cine, porque el país del cine creo que en un momento sin tu experiencia eh, termina, o sea, no sé si hay un país del cine sin tu experiencia, porque al final lo que tienes que transformar, no lo sé, estoy un poco conflictado con eso, porque ¿dónde está el país del cine si no hubiese querido mostrar algo? O sea, o hacer algo, ¿no? Em, pero sí, si tomamos eso del país del cine como este lugar en donde las imágenes y el sonido se vuelven una especie de relato universal para las personas y desde las cosas más sencillas como un peregrinaje pueden proyectarse para cualquier tipo de cultura, creo creo que eso, creo que eso está muy bien. O sea, hay directores que son como atemporales en ese sentido y la intención no es contextualizar cierta problemática contemporánea, ¿no? Y, em, ¿cómo era la pregunta? No, no, igual me parece bien lo que decís. Lo que pasa es que es difícil, o igual marcaron claramente sus posturas. Eh, lo que yo principalmente me refiero al país del cine, obviamente, tenés razón, yo no estaba contemplando eso. Digo, uno, si no construye algo desde su propia experiencia, no está tampoco perteneciendo al país del cine, digo, no está armando esa especie de universo. Eh, Como para ser un poco más concreto, sobre todo ahora contigo, dado que Ivonne ya creo que bastante de esto lo respondió,
¿Vos creés que tenés que dialogar más con un presente, es decir, con lo contemporáneo, que puede estar sucediendo en Perú? ¿Hay algo de la urgencia de tus materiales en relación a tu país de origen? ¿O hay algo de una urgencia o de energías que te van generando en relación al cine? Digo, ¿las ideas provienen más de la realidad o de cierta abstracción cinematográfica? Eso. Creo que fueron los dos, ¿no? O sea, igual yo no tengo a mí no me interesa mucho esa urgencia, creo, de visibilizar o rescatar ciertas culturas, porque creo que sentiría que estoy invadiendo un lugar no es en el que yo me siento cómodo, porque no tengo como mucha certeza, pero a la vez sí hay ciertas cosas que puedo trabajar al respecto, que pueden ser leídas de esa manera, pero que no son el punto inicial. Por ejemplo, en Laguna Negra escribieron un texto en Laguna Negra y hablaban de la posición política que tomaba eh, eh, al, al trabajarlo de una manera que no es la exotizante y todo este discurso que no sé, que es muy fuerte en Latinoamérica, pero no parte desde ahí. Entonces, yo no sé si tenga esa lectura. Se pueden dar esas lecturas porque al final tú estás transformando el audiovisual y eso puede ser leído como herramienta para mostrar de que no tiene que ser, no tiene que ser necesariamente, eh, por poner un ejemplo, ¿no? La minera en cierto lugar, ¿no? Pero es interesante porque es leído, al menos esa postura, obviamente es mía y es del lugar de donde pertenezco y hasta ahí queda, pero puede ser leída, por ejemplo, en Europa o en otros sitios, como documental puro, pero para mí no era documental puro, o sea, o sea, tenía más de ficción mía, yo he metido mi mano ahí, entonces, eh, todo el conflicto de lecturas puede, puede o hacerte bien caer en un regionalismo que puedes utilizarlo a tu favor como moneda de intercambio para pertenecer a cierto circuito en otro lado, o posicionarte bien dentro del lugar de donde estás y crear tu propio, o sea, crear ciertas cosas, porque al final es video e imagen, ¿no? O sea, es sonido e imagen. Entonces, posicionarte desde un lugar y ¿por qué no crear una cierta identidad desde ese punto del lugar? Que no tiene que ser el objetivo principal, pero ser validado del otro lado, repitiendo ciertos cánones y ciertos intereses o lo que se busca, eso también puede ser igual o sea, es un poco perverso, ¿no? Entonces ahí creo que ya no hay una posición política, creo que simplemente como, que, no sé, qué tanto tú quieras jugar con los elementos que tienes, eh, que de pronto, no sé, si vivo 10 años en otro sitio, ya empiezo a sentir de que hay algo de que puedo hablar con cierta sinceridad, quizás también salga, ¿no? Pero creo que es un poco por la idea de sinceridad también. Em, Ahora, también lo de ser global también es medio complicado porque ahora, claro, puedes hablar del Internet ahora y ya eso, o sea, escapa de cualquier tipo de regionalismo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, te posicionas vamos a hablar de, no sé, de robótica, yo qué sé, y puede haber en cualquier sitio. Entonces, ahí también yo no tengo una posición. Creo que no me pondría como alguien urgente en hablar de tópicos porque no, eso. Me parece perfecto. Perfecto en el sentido de que no solo que estoy muy de acuerdo con esa posición, sino que al mismo tiempo yo sin conocerlos y sin conocerte a vos particularmente que acabas de decir esto, hice la pregunta y no sabía con qué me iba a encontrar. Digo, porque quizá me decías no, porque a mí la urgencia, noto que creo que hay que hablar de los temas políticos, todo, y bueno, yo iba a decir, Cosa bueno, creo que está no, muy bien. O sea, creo que son funciones distintas nada más, ¿no? Es como no sé, acá hay gente que trabaja solamente la luz. O sea, las urgencias de lo latinoamericano son distintas, se entiende,
pero eso tampoco puede limitar, ¿no? O sea, creo que no es solamente la única manera, y eso hace que seamos leídos de una manera también, que también es un cliché, ¿no? Es como... Ahí está, porque yo les iba a preguntar, porque creo que hay algo que ustedes trabajaban muy bien en los materiales, que es como del orden de lo exótico, que vos lo dijiste recién, fue muy increíble para mí en el momento que vos dijiste, porque alguien escribió que manejaba muy bien lo del exotismo y todo, de no volverlo exótico, que es muy interesante, porque ahí es donde también nos ubica a nosotros, alimentarnos en una noción que no es muy agraciada, pero como latinoamericanos, como si ustedes dos y nosotros tuviéramos la misma tradición, digo, no hay. En trabajar contra ese tipo de representaciones. Y entonces, donde pueden existir elementos, evidentemente, de la tradición o elementos de que vos decís, bueno, yo filmo en mi país, bueno, esto es mi paisaje, digo, no voy a inventarte otro paisaje, es este. Pero cómo empiezan a aparecer caminos que salgan de ese paisaje que aparentemente uno intuye que suelen querer verse en otros lados. Y entonces poder empezar a reconvertir. Es muy lindo digo, lo que ustedes están diciendo porque al mismo tiempo, digo, yo como cineasta, escuchar a otros cineastas que están diciendo esto es esperanzador. Digo, como bueno, ok, hay cineastas con los cuales nunca compartimos un espacio real más que virtual en este momento, que están pensando en trazar otros caminos que no sean los que ya otras personas están trazando y están diciendo, bueno, sí, yo represento esto porque, es una expresión quizá argentina, no sé, pero porque garpa, porque la va a poder ir en varios lugares, la famosa pornomiseria, por decirlo de alguna manera. Entonces, con esta reflexión, salvo que ustedes quieran agregar algo, yo creo que... Sí, yo quisiera agregar algo. Es que sí, yo creo que como que el núcleo, por decirlo así, de todo esto está en cómo vivimos, ¿no? Y cómo en el mundo hay como distintas maneras de experimentar las cosas, la vida. E incluso dentro de la misma Latinoamérica, o no sé, pues ahora dentro de Perú, ¿no? Como a mí me raya a veces mucho este sentimiento que a veces puede surgir como de yo tengo que registrar este problema que está pasándole a estas otras personas, no sé cómo decirlo, como, o este conflicto que está pasando en tal lugar, tengo que registrarlo. Y a veces siento que el cine es muy inútil para eso, o sea, siento que es muy inútil en el sentido de que sí queda una memoria, pero a veces siento que me gustaría pensar que los cineastas o las personas que hacemos audiovisual no solo somos cineastas, entonces también creo que nuestra praxis cotidiana o de otra manera podemos involucrarnos con estas luchas y con estas movilizaciones y con estas problemáticas, y eso inevitablemente, no tan literalmente, yo creo que se va a reflejar en lo que en nuestros proyectos, ¿no? Entonces puede ser que yo quiera hacer ahora un corto solo de la luz, no sé, ¿no? Y quiero hacerlo, pero el lugar en el que lo haga, cómo lo haga, yo creo que hay política de por medio. O sea, sí, yo creo que ahí hay como otra manera también de relacionarnos con lo político que, que también es simplemente como se trasluce ya a otras cosas más cotidianas. Y a mí a veces me raya cuando hay personas que pues hacen su cine revolucionario, pero en su praxis cotidiana pues a veces no está tan presente esa crítica o autocrítica. Entonces, también siento que sí, por ese lado también hay como la pornomiseria y también hay como una idealización, ¿no? Como del el cineasta que es político o la cineasta. Y creo que están surgiendo varios
o he visto, ¿no? En los últimos años, proyectos de estos territorios en los que me interesa mucho cómo hay un trabajo afectivo con las imágenes o con las personas o con las historias con las que se trabajan. Y yo creo que eso se siente cuando uno ve una película, cuando hay esa afectividad. Y no sé, últimamente yo pienso que ahí hay una radicalidad, en los afectos creo que hay como en la vulnerabilidad yo siento que ahí, por ahí va la revolución, no sé, pero Bonito eso, sí. entonces siento también en eso que a veces como caer en lo temático, en los tópicos, a veces termina también siendo un poco más como de extractivismo también, ¿no? Y como por ese lado también siento que en la autoexploración, en esa posibilidad de equivocarse incluso, Mm. hay también como una manera de ser un cineasta que es parte también de una comunidad como lo es el guachimán y la profesora y no sé, el político, ¿no? Sí, bueno, eso. De mi parte, Ivonne, Felipe, agradezco a los organizadores que nos hayan reunido. Para mí es una charla, fue una charla que disfruté muchísimo y que creo que si el objetivo principal fue hacer que yo poder acercarme a lo que ustedes están haciendo, logró su objetivo. Y me quedo, la verdad, muy contento y ojalá las personas que vean este video también lo estén, que eso traspase la pantalla como me traspasó a mí. Así que gracias sinceras a ustedes dos y bueno, a Yaela y a Edward, que ahí se están sumando nuevamente. Bueno, gracias. Gracias, también ha sido una charla. Gracias, Ivonne y Felipe Sí, y gracias, Tomás Tomás, gracias, Yaela. por su tiempo. Y bueno, Y bueno, y por compartir todas estas reflexiones. Y gracias también, bueno, a quienes organizaron, tuvieron la iniciativa de organizar todo esto, que es la Casa Patria Grande acá en Argentina, la Casa de Bicentenario, la Embajada Argentina en Perú. Y bueno, y ojalá que puedan seguir viendo las películas, que van a estar ese 7 de agosto, las de Ivonne, las de Felipe y todas en general. Muchas gracias. Edward, ¿quieres agregar algo? Cerramos. No solo, solo sumarme a los agradecimientos, creo que ha sido un diálogo bastante generoso en ideas y muy sincero también en algunos puntos, ¿no? Y creo que eso se agradece siempre, porque ese tipo de compartir creo que llega a tocar, ¿no? Y nos ayuda a reflexionar, a pensar, y creo que ha sido muy bueno. Gracias, Tomás, por guiar el diálogo, y gracias, Ivonne y Felipe, por compartir así como muy honestamente lo que piensan y cómo hacen lo que hacen, ¿no? Bueno, Gracias.